Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos, amigos, en esta noche del martes 2 de agosto de Discipulado Mundial, del Centro de Discipulado Mundial, en nuestra noche de Discipulado. Queremos, antes de entrar a la enseñanza de la noche de hoy, tener un tiempo de oración. Le invito ahí que me acompañe donde quiera que usted se encuentre a orar en esta hora. Eterno Dios y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús, por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos concede, oh Dios del cielo Jesús, de una noche más poder compartir tu enseñanza de la palabra a través de estos medios, mi Dios amado Jesús, pidiéndote que en esta hora, Dios del cielo Jesús, tu palabra nos guíe, nos transforme, nos dé sabiduría, nos siga alumbrando el camino, mi Dios amado Jesús, por el cual nosotros debemos caminar como cristianos. En esta hora, Espíritu Santo, Dios del cielo, Jesús, ministra lo profundo de nuestro ser a través de tu palabra y a través de estos medios, mi Dios amado Jesús, que sea una palabra de transformación y de cambio para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Como la semana pasada ya habíamos hablado acerca del exégesis de la carta a los romanos, o este libro más bien teológico, ¿verdad? Este estudio teológico de la carta a los romanos. Y habíamos dicho que queríamos hablar sobre 10 puntos que el apóstol Pablo utiliza en la carta a los romanos con el tema en ninguna manera y de ninguna manera. Así que para ir y ser conscientes en el tiempo, vamos a tener muchas citas bíblicas hoy, pero no vamos a entrar en todas. Sí van a quedar grabadas ahí para que luego usted pueda repasar nuevamente, o a medida que vamos en la enseñanza, usted copiar esas citas bíblicas y que usted pueda repasarlo en su hogar. Ese es el método, ¿verdad?, que estamos utilizando para que usted pueda repasarlo en su hogar. Y habíamos dicho que la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma trata con el tema de la revelación de la justicia de Dios al hombre. Ese es el tema central de la carta a los romanos. Y habíamos presentado ya la semana pasada un bosquejo que no vamos a entrar nuevamente, pero sí en 10 preguntas con la respuesta sobre el tema de esta noche: en ninguna manera, de ninguna manera. Y estas 10 preguntas el apóstol Pablo la va cuestionando a través de la carta a los romanos. Número 1. Romanos 3, capítulo del 1 al 4. Y estamos de manera pausada para que usted pueda en su hogar buscar su Biblia, su libreta, y usted pueda tener sus apuntes. Simplemente vamos a leer esta pregunta, o estos 4 versículos, a manera de que cuando continuemos dando la enseñanza y digamos el capítulo, usted vea la pregunta, que el apóstol Pablo registra la respuesta en muchas de estas ocasiones: de ninguna manera o en ninguna manera. Vamos a la palabra del Señor en Romanos 3, los versos del 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y ahí está la respuesta a todas esas preguntas que el apóstol Pablo comienza a esbozar. Y el verso 4 da la respuesta a todas esas preguntas. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Así que, ¿acaso la falta de fe de los judíos anulará la fidelidad de Dios? La respuesta la encontramos en ese verso 4, que de ninguna manera, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando miramos estas preguntas, tenemos que entonces ir retrospectivamente y mirar el capítulo 2 de Romanos. Parecía ser que el judío, y por la condición de estar circuncidado, no promocionaba ninguna ventaja.
Pero si usted ha leído la carta de los Romanos en el capítulo 9, y le dijimos que los capítulos 9, 10 y 11 trata con el pueblo de Israel. En Romanos 9, los versos 4 y 5, Pablo enumera muchas ventajas que tenían los judíos. Y en nuestros días, ¿qué se puede considerar una ventaja? Aun cuando algunos judíos fueron incrédulos, escuche bien, aun cuando algunos judíos fueron incrédulos, Dios será fiel a su pacto y cumplirá sus promesas. Luego de que el profeta Naamán confrontara a David por sus pecados relacionados con Betsabé, David confesó en el Salmo 51, verso 4, que Dios estaba justificado en su juicio. Dios es veraz, porque lo opuesto iría en contra de su naturaleza infinitamente perfecta. Entonces, para apoyar esta aseveración, voy a considerarle estas citas bíblicas para que usted las anote y usted luego en su hogar las pueda ir estudiando. Juan capítulo 3, verso 31 al 33. El Salmo 33, verso 4. El Salmo 36, verso 5. El Salmo 89, verso 8. Y el Salmo 117, verso 2. Y con esas citas bíblicas usted pueda ir y haciendo el estudio completo a todas estas aseveraciones que el apóstol Pablo estaba planteando acerca de los judíos. Punto número 2. En Romanos capítulo 3, verso 9, unos versos más adelante de los que leímos, Pablo dice, ¿qué pues? Somos nosotros, hablando él mismo, los judíos, mejores que ellos, hablando de los gentiles. Y mire cómo dice la respuesta a ese verso. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Y le habíamos dicho que los versos que subsiguientes, desde el 11 al 18, usted lo puede mirar en el Salmo 14 y el Salmo 53, como lo habíamos hablado la semana pasada. Así que todo el mundo está bajo pecado. Pero muchas personas hoy día creen que el pecado es un tema arcaico. En los capítulos 1 y 2, Pablo ha demostrado que todos los judíos y no judíos están bajo la servidumbre del pecado. En Romanos capítulo 3, verso 9 al 18, Pablo explica el porqué y enseña que todos tienen una naturaleza pecaminosa y que los incita al pecado, que los lleva a la vida de maldad. Pero Romanos 3:23, simplemente quiero leer lo que dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que está hablando todos, está incluyendo al gentil, está incluyendo al judío. Así que no hay una distinción porque todos hemos pecado y no hemos alcanzado la gloria de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma. Todos han pecado. No hay solo justo, no hay solo uno. Nadie será declarado justo a los ojos de Dios por guardar la ley, sino porque la ley nos da cuenta, nos muestra el pecado a nosotros. Romanos 3:20 nos dice, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley lo que viene a hacer a nosotros es mostrarnos el pecado que hay en nosotros. Romanos capítulo 5, verso 1 al 11, tiene la respuesta a estos resultados de la justificación en Cristo Jesús. Y usted más adelante tome tiempo y estudie Romanos 5, los versos del 1 al 11. Está en la respuesta a estas preguntas sobre el pecado, de cómo nosotros los cristianos somos
justificados por Jesucristo. El punto número 3 en referencia a las 10 preguntas que establece el apóstol Pablo a través de la carta a los Romanos. Romanos 3:30 y 31. Nos dice esta pregunta: ¿invalidamos la ley por la fe que nos justifica? Y Pablo dice en el verso 30, y se lo quiero leer, esta cita: porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Y la respuesta está en este verso 31, en esta segunda parte: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que el apóstol Pablo está más que escribiendo una carta, trayéndole un estudio a los judíos y a los gentiles, un estudio teológico sobre la justificación. La salvación en Cristo no significa que la ley no tenga valor. Más bien, la justificación por la fe apoya la ley de acuerdo con debido propósito y función, y eso lo miramos en Gálatas, capítulo 3, los versos 19 al 29. Y esa fue con la carta que iniciamos todos estos estudios del apóstol Pablo. Mediante su reconciliación con Dios y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, el creyente se capacita para honrar y obedecer la ley moral de Dios. Y eso usted lo ve en Romanos capítulo 8, de los versos 2 al 4. Ahora bien, Pablo establece esta pregunta: ¿destruye el evangelio la ley? Porque era algo que Pablo estaba instruyendo a esta iglesia en Roma, instruyendo a nuestros hermanos judíos. ¿Destruye el evangelio la ley? Entonces, para responder esta pregunta, Pablo considera el capítulo 4 de Romanos y utiliza como ejemplo el caso de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios y la salvación es por la fe, no por obra. Es decir, que guardando la ley no podía alcanzar la justificación, pero por medio de la fe. Y esta doctrina de la fe en la salvación y justificación en Jesucristo comienza en el Antiguo Testamento con Abraham como ejemplo de la fe. Qué maravilloso saber que por medio de la fe nuestro Señor Jesucristo nos salva. Romanos capítulo 4, versos 18 al 22. Usted puede ver este diálogo que establece Pablo acerca de la justificación de Abraham. Génesis capítulo 12, los versos 1 al 3. Génesis 15, los versos 5 y 6. Hebreos 11, que es la galería de la fe. Y ahí están estos hombres puestos. Y están puestos ahí por alguna manera. Están puestos ahí para dejarnos saber que la justificación no es por la ley, no es por los hombres, sino por medio de Jesucristo. Y Santiago capítulo 2, versos 21 y 22. Ahora bien, en esta otra pregunta, en la cuarta pregunta que establece el apóstol Pablo a través de la carta a los romanos, Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Pablo establece una pregunta y si usted puede ahí en su hogar, mire lo que dice Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que aumente la gracia? Entonces pudiéramos decir, la respuesta a eso está en el verso 2 y dice: en ninguna manera. Entonces, ¿qué idea más horrenda? Y Pablo argumenta que los creyentes han muerto al pecado. Esto no se refiere a que nuestra naturaleza pecaminosa fue eliminada en la cruz,
o en el momento de la conversión, o en el momento en que usted fue llevado a las aguas bautismales y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Más bien, Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Qué maravilloso saber que estábamos muertos en delitos y en pecado, porque vivíamos bajo el pecado, pero en Cristo Jesús estamos en el reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13 lo afirma de esa manera. Habiendo experimentado nosotros los cristianos este cambio, ¿cómo podríamos nosotros atrevernos a vivir en pecado? Y quiero afirmar eso, cómo nosotros como cristianos, cómo nosotros podremos vivir una vida de pecado. Porque la vida de pecado, con una vida de pecado debemos considerarnos muertos. Y eso es lo que establece la palabra del Señor. Debemos reconocer que hemos muerto de las siguientes 3 maneras. A la vista de Dios, Dios nos considera que ha muerto con Cristo en la cruz y ha resucitado con Él. Romanos capítulo 6, versos 5 al 10. ¿Cómo más somos muertos al pecado? Al nacer de nuevo por medio del Espíritu. Cuando nuestra vida es regenerada, ha recibido el poder de Cristo para resistir el pecado, para morir a Él cada día, dándole muerte a los malos hábitos del cuerpo y para llevar una vida nueva de obediencia a Dios. Y cuando vivimos a los malos hábitos, los hábitos comienzan con nuestros pensamientos y debemos tener una clara conciencia de que nuestros pensamientos están cimentados en la palabra, están cimentados en Él, porque tenemos la mente de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 14 al 18. ¿Cómo también morimos al pecado? Al ser bautizados en las aguas. Damos testimonio, por lo cual proclamamos nuestra muerte al pecado y nos comprometemos a rechazarlo para vivir una vida consagrada a Cristo. Y eso lo podemos ver ahí en ese capítulo 6 de los versos 2 al 5 de Romanos. Y el apóstol Pablo continúa estableciendo preguntas a través de toda la carta. En la pregunta número 5, en el punto número 5, ahí mismo en ese capítulo 6 de Romanos, los versos 15 y 16, Pablo hace la pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta nuevamente a esta pregunta que Pablo esboza es: en ninguna manera. Estos versos y los que siguen, del 17 al 23, son otra extensa de la analogía que utiliza Pablo, el apóstol Pablo. La gente puede escoger a qué dueño va a servir. Entonces Pablo utiliza la imagen de los esclavos. Nos ponemos bajo el poder de aquel a quien obedecemos. La obediencia al pecado trae muerte. Es decir, el pecado tiene una paga para sus súbditos, la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, algunos creyentes en los días de Pablo pensaban que ya que la gracia perdona el pecado, no era necesario tener cuidado de resistir al pecado. Entonces, después de aceptar a Cristo, los creyentes deben seguir escogiendo a quién servir. Y esta pregunta es validada todos los días en nuestra vida. Cuando nos levantamos, tenemos la potestad de a quién servir. O servimos al reino de las tinieblas o servimos a nuestro Dios maravilloso. ¿Se puede volver a ser esclavo del dueño del cual fui librado? Entonces, es una pregunta que la dejamos ahí para que usted medite en ella. Y es mejor pensar nosotros seguir a Jesucristo, que nos tiene preparado un lugar hermoso, un lugar tremendo para cada uno de nosotros.
los cuales hemos aceptado a Jesucristo. En la pregunta número 6, a través de la carta a los Romanos, Pablo dice en Romanos 7, de los versos 7 al 8, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La respuesta a esa pregunta está ahí mismo, en ninguna manera. Y es que la ley en sí no es mala ni pecaminosa, pero una de sus funciones es revelar el pecado. Pablo no habla del pecado como si no fuese posible cuantificarlo, de no ser por la ley. Y dice Pablo, yo conocí el pecado, sino por la ley. El pecado, tomando ocasión, usa la ley para incitar a la carne, a la naturaleza caída. Romanos capítulo 7, versos 7 al 25. Y este pasaje trata del conflicto con el pecado, con la vida pecaminosa. Entonces, Pablo nos dice, ¿de qué nos habla Pablo en este pasaje? De su experiencia de ser convertido o después de haber sido convertido al Señor. Si una persona comete un pecado del cual no tiene conocimiento, es entonces declarado inocente y sin culpa ni responsabilidad espiritual, hasta que voluntariamente peca en contra de la ley de Dios. Y a lo mejor usted dice, ¿y cómo es esto? Si usted va a Romanos, capítulo 2, los versos 14 al 16, está la respuesta a este asunto. Así que la conciencia es algo que entra, pero para que yo pueda decir que mi vida está en pecado, tiene que haber una ley, tiene que haber algo que me diga, estás en pecado. Ejemplo de esto, la ley me dice, no matarás. No matarás. Si matase a alguien, la conciencia me va a decir, violaste ese precepto de la ley. Y es por darle un ejemplo de cómo entonces la ley nos revela a nosotros de que entonces estamos en pecado. Simplemente dando este ejemplo. Punto número 7 o pregunta número 7 está ahí en Romanos capítulo 7, verso 13. ¿Se volvió entonces lo que es bueno en muerte para mí? Dice el apóstol Pablo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y Pablo también responde a esa pregunta. En ninguna manera. Y es que el pecado usó algo bueno para traer la muerte al hombre. Dios usó la ley para traer su propósito, resaltar el pecado y vencerlo. No es para que sigamos siendo acusados, es para que nosotros aprendamos a vencer el pecado. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. En Romanos capítulo 7, verso 13 al 20, Pablo describe un estado de esclavitud al pecado, porque la ley, cuando se llega a conocer, trae pecado inconscientemente a la conciencia y convierte a las personas en verdaderos transgresores. Si no hubiese una ley de tránsito y yo voy conduciendo a exceso de velocidad, pero no hay una ley que me diga cuál es el límite de exceso de velocidad, entonces no estoy violando ninguna ley. Pero si hay una ley que me dice, luego de 65 millas por hora, si usted pasa esa velocidad establecida por la ley, está infringiendo la ley. Entonces, ¿qué está haciendo la ley? Mostrándome a mí mi condición de que estoy mal ante la ley. Romanos capítulo 7, verso 21 al 25, Pablo revela la desesperación que embarga a las personas a medida que las reduce a la miseria y el conocimiento y del poder del pecado. Y es que Pablo va reduciendo a esa persona que se ve embargada en una vida de pecado. Romanos capítulo 9, y esta es la pregunta número 8. Dijimos que eran 10 preguntas que el apóstol Pablo utiliza a través de Romanos en toda su estudio, su carta teológica.
Romanos 9, los versos 14 al 16. ¿Qué diremos entonces? Una pregunta. ¿Acaso Dios es injusto? Y Pablo responde a eso y dice, de ninguna manera. Y qué maravilloso es saber que el apóstol Pablo contesta estas preguntas para aclararle a la iglesia judía y a la iglesia gentil que no hay nadie por encima, sino que ante los ojos de Dios todos somos iguales. En Dios no hay injusticia. Dios no necesita tratar a todos los pecadores de la misma manera para ser justo. Jesús nos enseñó esta verdad en la parábola de los obreros de la viña, que está en Mateo capítulo 20, los versos 1 al 15. Porque nos dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Y yo le invito a que usted vaya a Mateo capítulo 20, los versos del 1 al 5, y repase esta parábola que hace nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Un Dios justo tiene toda la libertad de hacer las elecciones que Él desea. Ejemplo de esto, la gracia de Dios para con una viuda y la sanidad de Naamán. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 4, verso 22 al 27. Miremos este ejemplo. Si le damos dinero a una persona deambulante, a un mendigo, y a otro no, o si nosotros perdonamos a un deudor y a otro no, ¿somos injustos? Es una respuesta que está ahí. Entonces, la pregunta, basado en lo que hemos estado estudiando, la respuesta sería claro que no. Pues de la misma manera, Dios no le debe misericordia a nadie. Pablo cita en Éxodo 33, verso 19. En Éxodo, Pablo cita a Éxodo 33, 19, para demostrarlo. Gracias sean dadas a Dios que tiene misericordia de todos. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 11, verso 32 y Romanos 9, 18. Así que el apóstol Pablo estaba estableciendo todas estas verdades, no tan solo para ellos, sino para la iglesia emergente de los tiempos que habríamos de seguir viviendo. Y qué bueno que a nosotros nos ha alcanzado esta palabra. Y lo mismo que se le dijo a la iglesia judía y la iglesia gentil de aquel primer tiempo, 21 siglos después sigue estando vigente para la iglesia de hoy. Romanos, la pregunta número 9, Romanos capítulo 11, verso 1. Usted debe acordarse que le dije que los capítulos 9, 10 y 11 tratan con el pueblo de Israel. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ese es el capítulo 1 de Romanos, del capítulo 11, el verso 1. Y Pablo responde a esa pregunta y dice, en ninguna manera. Así que Pablo continúa explicando que la incredulidad de Israel no es un argumento contra el evangelio, sino que contiene una ceguera, pero que no es total. Porque Dios sigue trabajando con esta nación y nuestro deber es seguir orando por esta nación. En los días de Samuel, la nación rechazó a Dios como su rey y escogió un rey humano. Sin embargo, Dios siguió trabajando con ese pueblo. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 12, verso 22. No porque el pueblo rechazó a Dios y escogió un hombre, Dios continuó trabajando. Porque la fidelidad de Dios es para con todos. En tiempos de Pablo, los judíos habían rechazado a Jesús y prefirieron a César. Y usted dirá, bueno, si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 15, usted puede ver eso ahí. Sin embargo, Dios no lo rechazó totalmente. Israel finalmente
aceptará la salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso nosotros como iglesia debemos continuar orando por la nación de Israel, porque ellos aceptarán la salvación de Dios en Cristo Jesús. Con el rechazo parcial y temporal a un Dios de esa manera, le continúa demostrando y mostrando su misericordia, dejándoles al pueblo de Israel un remanente escogido por gracia. Y eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 11, de los versos 2 al 10. Versos 2 al 10. Ahora a la pregunta número 10 y última pregunta que establece el apóstol Pablo con esta respuesta que hemos escogido en la noche de hoy. De ninguna manera, en ninguna manera. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que se cayesen? La respuesta también está ahí, dice, en ninguna manera. Así que Pablo continúa declarando a través de la carta a los romanos y haciéndoles entender la ceguera espiritual que tenía la iglesia judía. Como el que corre una carrera, la nación de Israel había tropezado, pero no había caído del todo. Su tropiezo tenía un propósito: traer la salvación a nosotros los gentiles. Con el tiempo, la salvación de los gentiles provocaría la envidia de los judíos. Y eso usted lo puede mirar en el libro de los Hechos, capítulo 13, Hechos 13, los versos 45 al 52 y Hechos 28, los versos 17 al 29. Ahora bien, los gentiles, la iglesia, nosotros, no nos debemos creer mejor que la raíz. ¿Quién es la raíz? Israel. Nosotros somos ramas injertadas en el olivo. Es por eso que el cristianismo no debe ser arrogante con el judaísmo, porque las raíces de Israel están primero, y es decir, que el cristianismo tiene su cimiento en el judaísmo. Nosotros, el cristianismo ha salido del judaísmo, y eso usted lo puede mirar en Romanos capítulo 11, los versos 12 al 24, para que usted vea que no hay un conflicto, sino que se estaba aclarando todo el panorama, y el apóstol Pablo lo estaba dejando claro en su palabra para beneficio de la iglesia venidera. Entonces, Dios tiene un plan para restaurar a Israel. Dios tiene un plan. Dios no juega la suerte. Dios tiene un plan y un propósito para todo el mundo. Romanos capítulo 25 al 36 está establecido ese plan para la nación de Israel. Entonces, Pablo concluye su línea de razonamiento respecto a la incredulidad actual de Israel. No es un argumento en contra de la verdad del evangelio. Y Pablo exclama maravillado ante la sabiduría y el poder y el plan de Dios, y expresa honra a Dios porque Él es el alfa y la omega, el creador, el que sustenta y gobierna, y el fin de todas las cosas es Dios. Entonces, Dios ha revelado un misterio. Y quiero tocar 3 puntitos y con esto concluimos. Dios ha revelado un misterio: que Israel tiene un endurecimiento todavía en parte. Por eso nosotros como iglesia debemos seguir orando por Israel. Que este endurecimiento, número 2, que este endurecimiento continuará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y cuál es esa plenitud? El que nosotros hayamos predicado este evangelio a todo el mundo. Punto número 3, que luego de todo, Israel será salvo. Israel se convertirá a Dios y Dios hará con ellos
un nuevo pacto con ellos. Y eso usted lo puede mirar en Jeremías, capítulo 31, los versos 27 al 33 del libro de Jeremías. Y de esta manera, el apóstol Pablo, a través de los 16 capítulos, aunque no recorre todos los capítulos, Pablo iba haciendo estas preguntas y las respuestas a estas preguntas eran en ninguna manera, de ninguna manera. Esperamos que esta enseñanza y que todas estas citas bíblicas que hemos compartido, usted la pueda buscar en su hogar con calma y detenimiento y seguir escudriñando, seguir inquiriendo en la palabra del Señor y seguir buscando en su palabra, no para tener un mayor conocimiento y debatir, sino para ser proactivo y compartir esta palabra con todo aquel que no conoce a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos en esta hora para ser despedidos. Señor y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús, por este tiempo. Gracias, mi Dios amado Jesús, por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra que nos alumbra nuestro caminar. Te pedimos, mi Dios amado Jesús, que a través de este tiempo de la enseñanza, tú hayas ministrado a lo profundo de nuestro ser y que esta palabra, mi Dios amado Jesús, siga siendo transformadora para nuestra vida en este tiempo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Dios te bendiga y que tengas una semana extraordinaria en el Señor.